Por eso. Así que vamos a orar, hermano. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias por este día, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estar en tu casa, Señor, de poder celebrar tu nombre. Gracias por cada alabanza, gracias por la oportunidad que tú nos has dado en este día, Señor, de poder celebrar tu nombre. De poder, Señor, estar en este lugar, Señor, donde se proclama el nombre de Jesucristo. Y, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Te alabamos, Jehová, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable en este día, Señor. Que tú, que conoces el corazón de cada uno de los que están, Señor, en este momento acá, Señor, de los que están conectados a través de Facebook, Señor, a través de Zoom, a través de YouTube, Señor. Que cada uno, Padre, sea alcanzado por esa obra, esa administración de tu Espíritu Santo. Y que hoy, Señor, podamos salir edificados. Que tú vas a quebrantar corazones, que si tú vas a consolar, Señor, corazones, que tú lo hagas, Señor, de acuerdo como tú quieras. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. María, voy a usar este nombre. María era una mujer de unos 36 años. Tenía una vida normal, se había divorciado hace como 3 o 4 años. Y María vivía una vida feliz, tranquila, tenía un buen trabajo, tenía un niño de 4 años y estaba feliz, vivía su día a día con el niño. Era su emoción cuando iba a la guardería a retirarlo y poder llegar a la casa y compartir con el niño todo lo que había pasado en el día a día. Pero un día empezó a sentir algo, un malestar en uno de los senos, y empezó a sentir una pelotita. Y pues se preocupó, como toda mujer cuando siente algo en los pechos, pues se preocupa. Y fue al médico, pero resulta que su médico de cabecera, su médico estaba de vacaciones y había una doctora que estaba supliendo, una doctora nueva, una joven. Y la doctora pues la revisó y le dijo, bueno, vamos a mandar a hacer los exámenes. Mandó a hacer los exámenes y cuando ella leyó los exámenes le dijo, no, todo está bien, no hay problema, sigue tu vida normal, es simplemente una falsa alarma, a lo mejor es grasa o algo que se ha manifestado en el seno, pero no es nada de qué preocuparse. Bueno, María siguió su vida, el día a día, pero se empezó a notar que la pelotita en el seno le empezó a crecer y le empezó a doler. Entonces volvió otra vez a la clínica y ya estaba su médico de cabecera, había vuelto de vacaciones y el médico le vuelve a hacer los exámenes, pero cuando un médico de experiencia toca la bolita, le dice, oye, aquí hay un problema. Porque no es normal que te duela, no es normal que esto haya crecido en tan poco tiempo. Y le mandó a hacer los exámenes y en medio de los exámenes, él le dijo, ¿sabes qué? Necesito que vengas mañana. Le llamó por teléfono, necesito que vengas mañana para que veas los exámenes junto conmigo. Y cuando él lee los exámenes, le dice, mira, tienes cáncer. Dice, pero ¿cómo? Si la otra doctora me dijo que no tenía nada. Sí, pero tienes cáncer. Tienes cáncer. Hay alguien a quien podamos llamar para que te venga y te sostenga en este momento. El médico pues se paró y trató de consolarla como profesional, pero pues él no podía acercarse mucho a ella por cuestión ética. Estaban solos en la oficina, pero él decía, mira, tranquila, vamos a tratar de ayudarte, todavía hay tiempo. Pero el mundo de María en ese momento se cayó. Toda la felicidad. Ya el ver a su hijo trataba de disfrutarlo, pero ya era bien difícil, porque realmente esa noticia, la palabra cáncer a cualquiera le asusta. A cualquiera le asusta. Y le digo porque yo he estado ahí también. A mí también cuando escuché la primera vez la palabra cáncer, yo dije, oye, se asusta eso. Y la vida de una persona que le dan un tipo de noticias y una persona que pasa cualquier situación, hermano, la pérdida de alguien que ama, ya sea por un divorcio, ya sea por la partida de esa persona, una enfermedad incurable, una situación crítica, un accidente, cualquier cosa que pase, eso le destruye, le cambia la vida a una persona. Y como seres humanos somos emocionales y es normal manifestar las emociones cuando pasa ese tipo de cosas. Es duro cuando te estás acá en este país tan lejos de tu patria y de pronto te avisan que tu papá o tu mamá o un hermano o una hermana, un hijo o quien sea, está pasando una situación difícil y a veces no sabes qué hacer. Y a veces la reacción del ser humano en estas crisis son tan variadas. Por ejemplo,
Hay personas que cuando enfrentan una crisis, cualquiera que sea, la reacción es la de huir. Es decir, mira, no está pasando nada, es mentira, se equivocaron, necesito una segunda opinión de lo que me están diciendo, debe de ser un error. Y la persona simplemente huye, porque a la mayoría de humanos no nos gusta enfrentar las crisis en nuestra vida. Nos gustaría tener una vida que fuera color de rosa, pero no se puede. De hecho, el salmista, que era un hombre que conocía a Dios, que tenía una fe en Dios, dice en el Salmo 55, versículo 4, dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Y a veces como seres humanos, cuando vemos a alguien que está enfrentando una situación crítica y la persona de pronto se desaparece, tú le hablas por teléfono, no reciben los mensajes. Y tú dices, bueno, ¿por qué esta persona toma esa actitud de huida? Hermano, porque es una reacción natural en el ser humano. ¿Qué hace usted, por ejemplo, si va por la calle y de pronto le aparece un perro ladrando? ¿Cuántos de acá tomarían la actitud de enfrentarse al perro? La mayoría no haríamos eso, la mayoría saldríamos corriendo porque no queremos enfrentar a ese perro. O sea, así somos los seres humanos, tenemos esa actitud. Entonces cuando el salmista nos habla acá de esa actitud, de ese deseo de huir, de no querer enfrentar la situación que está viviendo en ese momento, es normal. Hay otras personas que lo que hacen cuando hay una crisis en su vida es, de una manera a lo mejor simbólica, meterse en una caja de vidrio, una caja que se convierte en una prisión, una caja que esa persona de alguna manera siente que está ahí, siente que no puede avanzar, siente que se ahoga, siente que no puede vivir, siente que le falta el aire, siente que como que realmente está tan atrapado en esa situación. La noticia que le han dado, la situación que está enfrentando, la persona dice: mi vida realmente es como una cárcel, esto es el infierno. Y he escuchado gente que están enfrentando situaciones así, que se encierran, caen en una depresión profunda, caen en un encierro, no quieren salir de la casa, no quieren comer, no quieren hablar con nadie. Y he escuchado a cristianos que a veces la actitud hacia esas personas es: es que no tienes fe en Dios. No se trata de no tener fe en Dios. La Biblia nos habla de mucha gente que en algún momento tuvo esa actitud de encierro, como Elías. En un momento se encerró. Y hermano, Elías, conociendo a Dios, salió huyendo. Elías era un hombre de fe. Pero cuando pasan ese tipo de crisis, a veces nuestro cerebro, nuestra vida de pronto reacciona de manera diferente, que no pensamos que reaccionaríamos así. Y la persona se encierra. Y a veces la persona trata de salir de ese encierro, golpea en la pared, trata de salir, trata de romper la prisión y no puede. Y se siente todavía más mal cuando alguien le dice: no, lo que pasa es que tú no tienes fe en Dios. Lo que pasa es que tú no crees en Dios. Lo que pasa es que eres un incrédulo. Si creyeras en Dios, tu situación cambiaría. Hermano, grandes hombres de Dios en momentos de crisis se desplomaron. Josué se desplomó cuando perdió la batalla de Ai. Moisés se desplomó cuando vio la crisis en el pueblo. Elías se desplomó cuando vio que Jezabel lo quería matar. Hermano, los discípulos cuando vieron la crisis, ¿qué es lo que hicieron? Huir. Es decir, es normal, es la reacción típica, pero como cada persona es diferente, algunos van a huir y otros se van a encerrar, se meten como en una burbuja. Y no quieren que nadie les hable porque nadie entiende cómo se sienten en ese momento. Otra reacción cuando hay crisis es la negación. La persona empieza a decir: no pasa nada, tranquilo. No pasa nada. Es simplemente la opinión de esa persona, pero no pasa nada. Entonces niegan que hay una crisis. Y a veces la gente en este proceso de negación dice: no, el tiempo cura todo. Hermano, el tiempo no cura nada. Y la gente empieza a negar que el mundo se le está derrumbando y piensa que al cerrar los ojos nada va a pasar. Yo no sé si usted ha observado, pero hay gente que en la vida diaria tiene ese tipo de actitud.
A veces usted ve gente que se cruza la calle y es interesante porque esa gente está cruzando la calle y no voltea a ver a ningún lado. ¿Sabe por qué eso? Porque la gente, de una manera insensible, por decirlo así, piensa que como está viendo al frente, ningún carro le va a pegar. Pero la gente pasa y usted dice, oye, ¿por qué la persona no se fija? No, es que la persona piensa que al estar viendo al otro lado de la calle, ningún carro lo va a golpear, como que se va a desaparecer, pues. Entonces las personas cuando están en una crisis muchas veces toman actitud de negación, no pasa nada, tranquilos. O sea, no es tan grave como realmente la gente piensa que es. Entonces a fin de cuentas la gente cae en una fe falsa. Dice, no, tranquilo, Dios está en control, Dios va a solucionar todo. Pero hermano, muchas veces lo que Dios espera no es que oremos, muchas veces lo que Dios espera es que actuemos. Porque sabe que a veces las crisis vienen por cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida y pensamos que Dios tiene que arreglar todo. No, hermano, a veces hay momentos en los cuales yo tengo que tomar decisiones en mi vida. Entonces esa negación no soluciona el problema. El que usted diga, por ejemplo, si le dijeron que tiene un cáncer, el que usted diga que el cáncer no existe, eso no va a cambiar la enfermedad. La enfermedad va a seguir avanzando. Si está pasando una crisis familiar, el que usted diga que no existe, eso no va a cambiar. Si usted tiene un hijo, por ejemplo, que está luchando con las drogas, el que usted diga que es mentira, que no es así, no está pasando realmente, eso no va a cambiar la situación. Entonces Dios quiere que entendamos que negar los problemas, eso no va a cambiar nada. Y otra actitud que a veces tomamos, la actitud de víctima. ¿Por qué me pasan a mí las cosas? Uno empieza a decirle, porque a mí me ha pasado, decirle, Señor, pero mira, yo conozco fulano de tal, que ese es mal cristiano, porque a veces nunca le pasa nada. Todo le va bien, tiene un buen trabajo, un buen carro, mira, tiene una buena casa, tiene de todo. Y es un sinvergüenza. Entonces uno se empieza a victimizar y a decir, no, ¿por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué las cosas me están pasando solo a mí? Y una de las cosas importantes en el pasaje que vamos a ver ahora, es que Dios quiere que la perspectiva que usted y yo tenemos de los problemas cambie a través de cambiar nuestra manera de ver a Dios en medio de los problemas. Vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 40. En Isaías capítulo 40, Dios le hace un llamado al pueblo y a mí me impresiona porque en este capítulo, nosotros vamos a ver del versículo 25 en adelante, pero desde el versículo 12, el Señor empieza a decir al pueblo cómo es Dios. ¿Cómo es Él? Para que el pueblo entienda que a veces la opinión que usted y yo tenemos de Dios, porque más a veces en los medios de los problemas, en medio de las crisis, usted y yo queremos que Dios actúe de la manera que nosotros pensamos que debe actuar. A veces pensamos que como yo creo en Dios, cuando yo oro, Dios tiene que sanarme. Y a veces la sanidad no llega, hermanos. A veces yo creo que porque Dios es mi Padre, en un momento que yo tengo una necesidad económica, Dios va a suplir todo lo que necesite. Y sí, la promesa está ahí. Pero a veces Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podamos ver. Entonces el versículo 12, vea cómo el Señor hace la pregunta acá. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con 3 dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas de collados? Pues fue Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie, hermano. Nadie puede saber más que Dios. ¿A quién pidió consejo? Versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie, hermano. Dios conoce todas las cosas en detalle. Versículo 15. Y aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Imagínense, hermano, la descripción. Lo tan grande que es Dios. Y todo el mundo completo, con todas las naciones tan poderosas, son como una gota de agua. Imagínense la grandeza de Dios. Porque Dios quiere que nosotros entendamos como su pueblo de que Dios es grande, hermano. Dios quiere que entendamos que cuando las cosas no suceden como nosotros pensamos que deben de suceder, no es que Dios no pueda. Es que Dios sabe qué es lo que es mejor para nosotros. Y muchas veces Dios sabe que la mejor manera de mantenernos cerca de Él es que estemos en ese problema que estamos enfrentando. Y le dice ahí en el versículo 15, he aquí que las naciones le son como gotas de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas
como polvo. O sea, imagínense, todas las naciones Dios las compara con una gota de agua, con una partícula de polvo. O sea, somos tan chiquitos. Ahora, pónganse a pensar, si todo el planeta Tierra es como una gota de agua, imagínense que somos usted y yo delante de Dios. O sea, somos imposible que nos veamos con el microscopio más poderoso. No se puede. Somos minúsculos. Versículo 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada que lo que no es. Así pues, haréis semejantes a Dios, o a qué imagen le compondréis. El artífice prepara la imagen de talla, y el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él, Jehová, está sentado sobre el ciclo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Fíjate que es interesante, que Dios hace el llamamiento al pueblo y le dice de aquellas personas que tratan de representar a Dios en una imagen. El problema es que esa imagen no se puede mover. El problema es que esa imagen con la que representamos a Dios, o la idea que tenemos de Dios, es una idea nuestra, humana. Pero hermano, a Dios no se le puede entender ni comparar con una idea humana. Dios es grande, Dios es ilimitado. Dice ahí en el versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra. Hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Usted vio lo que pasó hace algunos días con el Beglas, con la lluvia que cayó, que se hizo hielo. Usted vio los árboles grandotes, hermano, volteados con un viento. Esa es la figura que da Dios acá. Las naciones pueden ser muy poderosas, pero son como un árbol que cuando se enfrenta con el viento no tiene poder alguno para defenderse. Hermano, cuando Dios decida que va a pasar algo en el mundo, va a pasar. Cuando usted va a la Biblia se da cuenta que todo lo que va a pasar en el mundo ya está establecido por Dios. Las naciones que están ahora en poder en un momento van a estar humilladas. A mí me sorprendió hace mucho tiempo, vi un video que me llamó la atención. Había un hermano que hizo un estudio de que cada vez que Estados Unidos, que usted sabe que se considera una nación cristiana, una nación que cree en Dios, que defiende a Israel, cada vez que el pueblo americano ha tomado una decisión en contra de lo que la palabra dice, Dios ha hecho juicio. Por ejemplo, no me recuerdo bien en lo que decía el video, pero el video mencionaba algo así. Cuando Estados Unidos decidió aprobar la ley del aborto, vino Katrina y llegó el juicio. ¿Y cuánta gente murió? Si usted recuerda, se veían los cadáveres flotando allá en ese lugar donde fue el huracán este. Después crearon que había que prohibir la lectura de la Biblia. Explotó un edificio del gobierno. Después pusieron otra ley en contra de la palabra de Dios, vino las Torres Gemelas. Y cada vez que la nación americana ha hecho algo en contra de lo que la palabra de Dios dice, ha venido un juicio de parte de Dios. Hermano, no importa la nación y el poderío que tenga, sea militar o económico, delante de Dios, dice la palabra, son como una gota de agua, son como un poquito de polvo. No son nada, pues, delante de Dios. Ahora, ¿por qué Dios describe esto? Porque cuando nosotros enfrentamos problemas en nuestra vida, tenemos que tener bien en claro cómo es el Dios en que creemos. Porque oiga, si las naciones con todo su poder son como nada delante de Dios, pero a pesar de esa grandeza de las naciones, Dios nos ve como si no tuvieran ningún valor. Pero la palabra dice que nosotros delante de Dios, cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo, somos valiosos como la nieve de los ojos de Dios. Y ay, dice el Señor, de aquel que nos toca.
Por eso aquí en el versículo 25, vea la pregunta que Dios le hace al pueblo. ¿A qué pues, dice el Señor, me haréis semejantes o me compararéis, dice el santo? O sea, ¿cuál es el concepto que usted y yo tenemos acerca de Dios? Y voy a decir esto, hermano, y lo quiero decir con respeto, pero muchas veces como creyentes algunos tenemos un Dios bautista, algunos tenemos un Dios metodista, un Dios pentecostal, que si se sale de esa línea, no, ya no es de Dios. ¿Sabe por qué Dios le dijo a la iglesia que cuidado con la blasfemia del Espíritu Santo? Porque la iglesia muchas veces tiene problemas de atribuir al diablo cosas que son de Dios. Bueno, Dios no tiene por qué pedirnos permiso para hacer lo que va a hacer en la vida de alguien. Cuando hay problemas en nuestra vida tenemos que entender que la palabra, la última palabra la tiene Dios, no nosotros. Usted y yo no tenemos la autoridad para decirle a Dios qué va a hacer o qué no va a hacer en nuestra vida. Por eso el Señor le pregunta al pueblo, oye, ¿a quién nos van a comparar? O sea, ¿cuál es tu concepto realmente que tienes de Dios? ¿Qué piensas de cuando tú oras, sin importar lo que estés haciendo en tu vida, Dios tiene que correr y hacer lo que tú quieres? No funciona así, hermanos. Como iglesia necesitamos entender, y lo hemos estado viendo los días viernes, vimos lo que se llama el pacto de vasallaje. El pacto de vasallaje dice que Dios es el rey y que nosotros somos los siervos. Él manda, nosotros obedecemos. Él dice y nosotros hacemos. Pero a veces ese concepto se cambia y cuando vamos en problemas en nuestra vida, a veces queremos que Dios actúe según nosotros queremos. Y Dios quiere que entendamos que nosotros no podemos limitar la grandeza de Dios. Por eso Dios enfatizó tanto al pueblo lo grande que es Dios, hermano. Oiga, si ni siquiera las naciones poderosas en este mundo pueden hacer algo en contra de Dios, ¿qué podrá hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Nada. ¿A qué me haréis semejante? Dice el Señor. ¿O qué me compararéis? Y el versículo 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a toda llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Wow. ¿Sabe? A mí lo que me impresiona en este pasaje es que Dios conoce cada estrella por nombre. Son millones de millones. El ser humano en la actualidad no tiene la capacidad de saber lo grande que es el universo. No tiene la capacidad. Y cada vez que pasa un accidente, Dios le recuerda al hombre lo limitado que es. ¿Se dan cuenta que hace poco lanzaron el cohete de Elon Musk, el Starlink para el internet? Nada más se elevó y ¡pac! No sirve de tecnología, hermano. O sea, Dios está en control de todas las cosas. Necesitamos entender que nosotros no podemos meter a Dios en un cuadro y decir, pero es que Dios, como yo crecí en una iglesia bautista, Dios tiene que actuar así. ¿Sabe que hay gente que dice que Dios no puede hacer milagros hoy? ¿Sabe de dónde viene ese concepto? De una denominación. Porque aquí dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios no cambia ni en lo bueno ni en lo malo. Porque cuando, así como en el Antiguo Testamento, Dios decía que cuando hacíamos algo, Él castigaba. Dios sigue castigando, hermano. Ya lo hemos visto eso. Pero también la palabra dice, cuando Dios dice que Él es fiel y da una promesa, Dios siempre la va a cumplir. Entonces, salgámonos de ese concepto de tratar de meter a Dios en un cuadro, hermano. No podemos hacer eso. Dios hace las cosas como Él quiere. Entonces, tenemos que entender que Dios es único y es especial. Ahora, Dios sabe, Dios nos dice esto, le lo dice al pueblo y nos lo dice a nosotros, porque Dios nos conoce, hermano. Fíjense que es interesante, a veces en medio de los problemas, hay gente que llega a dudar de la fidelidad de Dios. Porque oran y no hay respuesta a su oración. Entonces empiezan a dudar, ¿será que Dios realmente es fiel? ¿Será realmente que Dios me ama? ¿Será realmente que soy salvo? Hay gente que duda del interés de Dios en nosotros. No, a lo mejor Dios se fija en los pastores. Dios le responde a los que tienen posiciones muy grandes en la iglesia. Y empezamos a dudar de que Dios es un Dios parcial, de que a unos bendice y a otros no. A veces tenemos
a veces dudamos del amor de Dios. A veces decimos, no, si Dios me amara, me diera lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. O sea, todo eso refleja el concepto que tenemos de Dios. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo es el amor de Dios para nosotros? Eterno. ¿Usted cree que Dios decide ya no amarlo a usted cuando las cosas van mal en su vida? No, hermano. ¿Sabe lo que Dios hace por amor? Cuando usted y yo estamos haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, nos disciplina. ¿No dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo? A ver, la pregunta, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? Bueno, usted es candidato al azote de Dios. ¿Se da cuenta? Usted es candidato al azote. Yo también soy candidato al azote de Dios. ¿Sabe cuántas veces yo he orado por alguien que esté enfermo o por alguien que esté en problemas? Y yo le digo, Señor, pero por favor, Señor, voy a caer en vergüenza. Voy a orar y no se va a sanar. Hasta que uno entiende que no se trata de que tú ores como pastor. Se trata de lo que Él decide. Porque, hermano, Dios decide lo que va a hacer en la vida de cada persona. Y Dios conoce la vida de cada persona. Entonces necesitamos entender que Dios, su amor nunca cambia con nosotros. Así que necesitamos entender, hermanos, que Dios nunca nos va a dar la espalda como aquellas personas que cuando tú más las necesitas te dan la espalda. Eso pensamos que Dios es así. No, si Dios me amara, estuviera aquí conmigo. No, hermano, ahí está. Dios siempre está ahí con nosotros. Pero Dios no va a actuar de la manera que nosotros queremos que Él actúe. En Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Una de las cosas que muchas veces martiriza al creyente es el tema del pecado. Muchas veces como cristianos somos muy fáciles a juzgar a otros. Yo he escuchado gente que le dice a otro que está a lo mejor en una crisis, no sé, de divorcio, de enfermedad incurable o de cualquier cosa, decirle, oye, algún pecado oculto tienes por ahí. Y por eso Dios no responde tu oración. Hermano, necesitamos conocer lo que la palabra dice. Vea lo que dice en Miqueas capítulo 7, versículo 18. Vea la pregunta que hace el profeta. Dice, ¿qué Dios como tú, está hablando de Dios, Jehová, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, se goza en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿No ha leído usted que la Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? Es claro, hermano, cuando yo estoy en una crisis, es importante que yo vaya delante de Dios y le diga, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué cosas debo de corregir en mi vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿En lo que quieres que me concentre? ¿Qué cosas debo de abandonar para que tú obres en mi vida? Pero muchas veces no se trata del pecado. Muchas veces se trata de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque ¿sabe qué? A veces la única manera de aprender lo que Dios quiere que aprendamos es a través de la vara. ¿No le ha pasado a usted con nuestros hijos? Que a veces uno le dice al hijo, mi amor, no toque eso, no haga eso. No toque la plancha, se va a quemar. Cuando el niño aprende que lo que tú estás diciendo es cierto, cuando él toca y se quema, bueno, es lo mismo. Muchas veces Dios deja que nos demos con la piedra en los dientes para que entendamos cuando Dios dice que no hagamos algo, es porque Él sabe lo que nos está diciendo. Entonces necesitamos entender, hermanos, que Dios es un Dios especial. No podemos meter en un cuadro y decir, pero Dios tiene que actuar así o así. Dígame un milagro que Jesús haya hecho en el Nuevo Testamento de la misma manera. No hay. La mujer de flujo, ella tocó a Jesús por detrás. La hija de Jairo, Jesús oró y le dijo Talita cumi, levántate. El hombre que era sordomudo, Jesús le escupió en la lengua, al otro le escupió en los ojos, al otro hizo lodo, al otro nada más dijo la palabra. Hermano, no podemos encerrar a Dios en un cuadro de nuestra manera de ver las cosas como religiosos.
Dios es soberano. Y usted y yo somos ínfimos, minúsculos, delante de la grandeza de Dios. Pero ¿sabe lo más maravilloso que la Biblia nos dice? Que a pesar de lo minúsculo que somos delante de Dios, usted y yo tenemos un privilegio que nadie más tiene. Porque yo me puedo acercar a Él con toda libertad, dice la palabra, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Yo me puedo acercar a Él todo el tiempo que quiera. Y a veces Dios lo que está pidiendo no es que vaya yo con una lista de peticiones, sino que vaya y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Sabe que hay gente que muchas veces lo que necesita en la crisis no es que usted le dé un montón de versículos como consejo de lo que está pasando? Muchas veces lo que la gente necesita es un abrazo. Y a veces lo que Dios nos da en medio de la crisis es simplemente un abrazo del Espíritu Santo. Alguien que viene y te dice, oye, Dios te bendiga. Entonces no encuadremos a Dios, no encajonemos a Dios en nuestra manera de pensar. Vea lo que dice el versículo 27. Versículo 27. Vea lo que le dice el Señor la pregunta que hace aquí. Dice, porque ¿qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel. Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó el juicio. Otra versión, para que lo entendamos un poquito más claro, dice, Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. Hermano, no siempre la no respuesta o cuando Dios no nos da realmente lo que pedimos, eso no significa que Dios nos interese en nosotros. Pongámoslo en nuestro contexto como padres. ¿Qué pasaría si un día su hija viene y le dice, mamá, yo sé que tú me amas, soy tu hija favorita, necesito $3,000, me voy a ir a Cancún con mi novio? ¿Cuántas mamás correrían al banco a darle la plata a la muchacha? A ver, ¿usted la ama? O sea, la mejor forma de mostrarle que la ama, dale los 3,000, es más, mija, ¿qué 3,000? Aquí están 5,000, vaya y disfrute con su muchacho. ¿Cuánto lo harían? No, hermano. Porque usted sabe que no es así las cosas. Ahora, ¿por qué pensamos que Dios cada vez que le pedamos algo va a decir, no, tranquilo, mijo, ahí te va, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? No sé cuántos han visto esa película dice Almighty en la película, no me acuerdo cómo es el otro nombre, pero una película de Jim Carrey, que él supuestamente le da la oportunidad de ser Dios. Supuestamente es un Dios moreno que aparece ahí. Y Dios le da la oportunidad de que él haga todo lo que quiera como Dios. Porque él está cansado del tráfico. Entonces cuando va en el carro, él hace así y el tráfico se separa y él pasa sin ningún problema. Todo se le hace fácil. Pero un día empieza a escuchar voces en la cabeza. Y él llega donde Dios y le dice, oye Dios, estoy escuchando un montón de voces en la cabeza. Y Dios le dice, esas son las oraciones de la gente de la tierra. Tienes que responderles todas las peticiones a cada uno en particular. Entonces cuando él aprieta la computadora de Dios, le aparecen un montón de peticiones en papel, pero lleno el cuarto, y él dice, no, esto es mucho. Entonces él empieza y aprende a aceptar, todos sí. Y en la tierra empieza un caos, porque algunos estaban pidiéndole a Dios por derrocar el gobierno. Entonces él les da armas a todos. Algunos que querían que se muriera la suegra, se murió la suegra. O el jefe. Y todo les da todas las peticiones que ellos querían y se arma un caos. Y él le dice, este tipo le dice a Dios, oye, ¿cómo haces? Dice, le dice Dios, es que por eso soy Dios. Pues yo puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo, tú no, pues tú eres limitado. Entonces Dios nos da, hermano, lo que realmente necesitamos, no lo que nosotros queremos. Necesitamos entender que nosotros no podemos decir que Dios nos interesa en nosotros porque no nos da lo que estamos pidiendo. A veces Dios me guarda de cosas porque Dios sabe lo que viene en el futuro. A veces Dios sabe que una relación que tú estás buscando no es la mejor para tu vida porque Dios sabe lo que va a venir después. ¿Sabe cuánta mujer y aún hombres hemos conocido que nos han dicho, si yo hubiera escuchado a mi mamá, no estuviera sufriendo lo que estoy sufriendo ahora?
Y es tarde, muy tarde. Entonces Dios no nos da lo que nosotros pedimos, sino lo que realmente lo que necesitamos. Entonces a veces pensamos que Dios no conoce lo que estamos viviendo. No, hermanos, si Dios lo sabe. Por lo menos lo que hacía nuestra experiencia, yo me recuerdo con nuestros hijos, que a veces mi esposa les decía algo y me decían, ¿cómo supo? ¿Cómo mi mamá sabe? Y yo le digo, no, lo que pasa es que tu mamá tiene 2 ojos atrás. Lo que pasa es que ustedes no se los ven. De hecho, una vez mi hijo estaba comprando algo, la otra vez nos pasó eso. Estaba en el trabajo y pidió comida. Y de pronto yo recibo la llamada y digo, ¿aló? Sí, me dice, Anthony, aquí está la comida que pediste. Y yo le digo, no, soy Anthony, soy el papá y estoy en mi casa. Y me dice, no, esta es la dirección. Le digo, no. Y allá en la otra bocina se escucha la voz de Anthony, no. Le dice que cuelgue. No hay nada que uno pueda ocultar, hermano. Dios sabe lo que usted está pasando. Dios sabe cómo usted se siente. Dios sabe esa situación, cómo usted está viendo la crisis. Dios sabe, Dios entiende. Hay gente que está cerca de usted y no lo entiende. Le da palabras huecas. Usted dice, pues gracias por decirme lo que me dijiste, pero usted dice, no entiendo qué me dijo. Porque no hay nadie que te pueda entender lo que estás pasando, solamente Dios. O sea, no digas que Dios no entiende lo que está sucediendo en tu vida. Claro que Él lo sabe. Él lo sabe. Yo me recuerdo que hace algunas semanas prediqué un mensaje aquí en la iglesia y después me invitaron a otra iglesia a predicar. Entonces le digo, bueno, ¿qué tema quieren? Me dice, tal tema, ese tema yo lo prediqué el domingo en nuestra iglesia. Me dice, pues ese tema está bien. Y es impresionante, pero la reacción que tuvo acá en la iglesia fue particular. Cuando voy a aquella iglesia a predicar, después de la predicación, una pareja se me acerca y me dice, hermano, esa es la respuesta que nosotros estábamos esperando para nuestra petición. ¿De dónde apareció usted? Yo le digo, a mí me invitaron nada más. ¿Se da cuenta? Dios habla de una manera clara a cada persona. Entonces no piense que lo que usted está pasando, Dios no le entiende. Claro que sí. Versículo 28. No has sabido, dice el Señor, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. O sea, todo lo que existe fue creado por Él. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, en su entendimiento no hay quien lo entienda. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios si quiere realmente fortalecerme en medio de la crisis, claro que sí, hermano. Necesito conocer, hermano, al Dios que está en la Biblia. Necesito conocer a mi Dios. Necesito entender que Dios sí quiere, se interesa en lo que estoy pasando. En esa situación, fíjense que es interesante. Mateo 11. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No, hermano, sí. Yo puedo llegar del Señor. Pero a veces lo que Dios nos va a dar no es la solución a nuestros problemas, sino fortaleza, ánimo para seguir adelante. Porque a veces Dios sabe que si te sana de esa enfermedad, si soluciona ese problema, si restablece esa relación sentimental que tenías, va a ser peor para tu vida. Tenemos que aprender a entender que la respuesta de Dios siempre es la mejor. Y el versículo 30 es la comparación. ¿Verdad que cuando uno pasa a los 40 ya todo cambia? ¿Sí o no? ¿O soy el único? Y cuando uno ve el teléfono ya uno hasta quiere usar ya una de esas varitas. Ya uno no ve, hermano. Ya después de los 40 se acaba la garantía y ya uno no ve. Ya no ve. Pero los jóvenes uno los ve todo el día viendo el celular y no se cansan. Miran los niños, corren y saltan y usted ya a los 2, 3 carreras ya no puede. Y el niño está bien enérgico. Llegan a la casa, usted ya no puede, quiere dormir y los niños quieren hacer más ejercicio. ¿Por qué? Porque están con plena energía. Pero vea lo que dice aquí en este versículo 30. Dice, los muchachos
se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Hermano, cuando esos niños crezcan, se les va la fuerza. Todos los muchachos les gusta dormir. A todos, hermano, les gusta dormir. Cuando su hijo llega adolescente, va a querer pasar durmiendo. Aquí dice, los jóvenes se flaquean y caen. Pero dice en el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, esa crisis que usted y yo estamos pasando, tranquilo, Dios la conoce. Dios va a dar respuesta adecuada a esa situación. No se desespere. No quiera recibir el milagro que Dios le dio a otra persona. Espérese. Lo que Dios tiene para usted es bueno. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tranquilo, espérese su momento. No se desespere. Él sabe lo que usted necesita. Dios no hace un milagro para todos. No, Dios hace un milagro para cada persona, porque cada persona es particular. Recuérdese, Dios conoce el nombre de cada estrella particularmente. Y Dios sabe. De hecho, la Biblia dice que en el cielo, usted ya no se va a llamar como se llama ahora, va a tener un nuevo nombre. Que va a tener allá. ¿Cuál le va a tocar? ¿Quién sabe, hermano? A lo mejor a eso, aquí se llama, no sé, Mario, se va a llamar algún versino, no sé. Pero un nombre bonito le va a dar Dios. ¿Se da cuenta? Bueno, ya fíjese, a mí me impresiona cómo Dios nos ve a nosotros. Dice la Biblia que Dios me ve ya en este momento en los lugares celestiales con Cristo. Dios me ve ya como un producto terminado. Dice que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermano, Dios me ve allá, en el cielo ya. Pero para llegar allá, en ese proceso, hay que pasar todo lo que usted y yo estamos pasando en esta vida. En el Salmo 103, búscalo conmigo por favor, Salmo 103, versículo 1. Salmo 103, versículo 1. Y lo quiero dejar con este pasaje para que usted y yo lo llevemos en esta semana, y cuando venga esa necesidad o quiera desanimarse, lee este Salmo, Salmo 103, versículo 1 al 5. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Sé que en esa crisis, en esa situación que está pasando, hermano, no se desanime. Como dicen allá en México, no se achicopale. Porque Dios sigue estando en el trono y yo tengo el acceso directo a ese trono. Porque yo, dice la palabra, he sido lavado con la sangre de Jesús y ahora soy un hijo y una hija de Dios. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos. Porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Padre, cada uno de mis hermanos, Señor, que está en este lugar, cada uno, Señor, cada hombre, cada mujer, es valioso para ti, Señor. Es valiosa para ti, Señor. Cada uno, Señor, está en tu mente, en tu corazón, Señor. Tú piensas en cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tus ojos se pasean por toda la tierra, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos acá. Tú sabes el que está en este momento sufriendo, Señor, enfrentando un dolor en su vida. Aquel que está enfrentando a lo mejor el sentirse encerrado, angustiado, Señor. Aquel que ha estado huyendo de los problemas. Aquel que ha negado los problemas. Padre, ayúdanos a entender que sin importar las circunstancias que estemos pasando, tú sigues amándonos y sigues, Señor, dándonos la fortaleza que necesitamos para enfrentar cada situación en nuestra vida. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, porque tú eres fiel, Señor. Llamado hermano, ahí donde estás, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y mira, habla con Dios. Tú sabes la necesidad que tienes en este momento. Dile, Señor Dios, soy fulano de tal. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús
Que seas tú, mi Dios, el que obre, el que haga las cosas, Señor, en mi vida como tú quieras, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, por lo bueno que eres, Señor, por la fortaleza que tú nos das cada día, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, se pasee en este lugar tocando cada vida, Señor, y dé fortaleza a cada uno que la necesita. Que le dé confianza, Señor, ánimo a aquel que necesita una palabra de ánimo, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, por lo bueno que eres. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, porque no hay nadie como tú, Señor, porque nadie se compara a ti, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias, Señor, por la misericordia que tú derramas en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.